El día estaba llegando, ya había llegado, y se estaban haciendo los preparativos para ese evento tan importante, tan esperado, que cada tanto tiempo se hacía. Mucha gente lo estaba esperando, mucha gente se estaba preparando, mucha gente buscaba el lugar adecuado, las cosas adecuadas, y hacía todo lo posible para que cada detalle esté en su lugar. El grupo de amigos ya había buscado todo lo necesario, ya habían pensado en la comida, ya se estaba preparando la comida. Y era un evento muy importante, porque no iba a ser muy distinto a los últimos, iba a ser único. Ese día era único. Y ese día, en ese evento, en esa comida, se iban a ver juntos por última vez, aunque por ahí no todos lo sabían. Es así como se fueron acercando las horas y se fueron acercando al momento indicado, y estaban muy contentos porque iban a compartir ese momento, pero a su vez, además de la alegría, también había un ambiente enrarecido, porque era como que algo iba a pasar y se presentía en el ambiente. Algo estaba por pasar, algo muy importante. No se sabía bien todavía qué. Pero las horas llegaron y él se juntó con sus amigos, con sus 12 amigos, con sus compañeros de ruta. Eran llamados también sus discípulos, porque aprendieron mucho de él. Pero antes de eso eran sus amigos. Y es así como Jesús estaba compartiendo su última cena con ellos. Esos momentos únicos, esos momentos que partieron la historia de la humanidad en dos, antes de que pase lo que tenía que pasar. Esos últimos momentos en donde pudo compartir cara a cara y decirles realmente lo que pensaba, realmente lo que él quería para ellos, qué es lo que iba a pasar con ellos de ahí en más. Esos momentos que inspiraron a la humanidad a obras de arte como las más grandiosas de toda la historia. Esos momentos que ni la mejor película de Hollywood con la más cara y ostentosa producción pudo retratarlos. Esos momentos en los que Jesús hablaba con sus discípulos previo a las horas de su muerte. Y es ahí donde habló, es ahí donde contó, es ahí donde vivió con ellos esos momentos. Es ahí donde también supo decir quién era el que lo iba a traicionar. Es ahí donde cumplió su profecía, las profecías que estaban predichas. Donde luego de eso empezaron a ponerse cada vez más oscuras las horas de la noche y las horas de Jesús también. Ahí donde se tuvo que retirar solo para pedir fuerzas. Después de esa cena, después de ese momento grato entre amigos, sabía que era lo que le iba a esperar. Y aunque sabía lo que le esperaba, muestra su lado más humano. Muestra su lado más humano y vemos cómo Dios, como Jesús, necesita de Dios al punto extremo, al punto máximo. Si vamos a Mateo 26, vamos a poder ver en 3 versículos qué es lo que dice Jesús. En el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora, Jesús, ¿no sabías que ibas a morir? ¿No sabías que tenías que pasar por eso? ¿Cómo vas a pedirle a Dios que te haga pasar ese momento? Que si es por vos, que no pase. ¿Cómo puede ser? La vida al extremo, cerca a la muerte, nos hace pedir por esto. Y Jesús muestra cuán humano era, cuán humano es. Y pidió para pasar esos momentos. Pero era más importante el propósito de su vida para nosotros. Era más importante la misión. Era más importante lo que Dios quería que pase. Y es así también como lo refleja en su oración, que se haga la voluntad de Dios. Y gracias a Dios que se hizo la voluntad de Él. Cada vez que vuelvo a estos pasajes, es estremecedor y te llena de gozo también a la vez. Porque saber lo que significa todo esto para nosotros, para nuestras vidas, es lo que nos tiene que dar el motivo de vivir, de estar acá, de contarlo y de ser cristiano y levantar con orgullo el estandarte de Cristo en nuestras vidas. Y el tema de hoy se trata un poco de esto, de qué significa un poco Jesús en nuestras vidas. El versículo que leyó Pancho al principio, que está en Juan 14:6, muy conocido por nosotros, está metido en un contexto en Juan que es, a mi punto de vista, maravilloso. Nosotros estamos leyendo ahora el capítulo 26 de Mateo. Mateo escribió en un capítulo lo que Juan escribe en 5 capítulos. Acá en la Santa Cena arranca en menos de un capítulo inclusive, de Mateo 26. Y si nosotros vemos, lo cuenta en este capítulo, pero yendo a Juan, arranca en el capítulo 13 y se extiende hasta el capítulo 18, que es el arresto de Jesús. Y el arresto de Jesús está en el mismo capítulo del Mateo 26, o sea que todo lo que se cuenta entre el capítulo 13 de Juan hasta el 18 es lo que pasa entre la cena de Jesús y su arresto, para que nos demos una idea del contexto, ¿no es cierto? Y esta oración, acá hasta es un poco cómico y gracioso, porque en el capítulo 26, versículo 36, dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, etc. Y dice Jesús llegó con ellos. Es como que Mateo no se está haciendo cargo, digamos, de que él estaba ahí también. Porque esto está escrito de primera persona. O sea, el testigo, Mateo, que vivió esas cosas con ellos, estaba con ellos. Y lo que relata de lo que pudo ver en esos momentos y lo que fue pasando según su conocimiento de ese momento. Porque ustedes saben que ahí mismo dice que Jesús se retiró a orar y ¿qué pasó con los discípulos? Quedaron dormidos, inclusive él, digamos. Todos los discípulos durmieron. No hubo uno que no pudo aguantarlo, dice, porque sabemos cuando Jesús viene le dice, no pudieron aguantar una hora de velar conmigo. Necesito que oren por mí. Estoy pasando por un momento de crisis extrema, de angustia. Hoy veíamos en la escuela sabática, ¿no?, parte de esos versículos donde Jesús dice que estaba angustiado hasta la muerte. Sabía que estaba cargando con un peso que que ningún humano puede resistir. El pecado de la humanidad. Y Juan se ve que
aguantó un poquito más que los otros discípulos, porque lo extiende en 5 capítulos. Juan 13 hasta el 18, que lo arrestan a Jesús. Y es fantástico, yo les invito a que lo lean después, cuando estén meditando en sus casas, cuando quieran agarrar la palabra de Dios, cuando quieran revivir estos momentos. La oración que leímos recién en 3 o 4 versículos que tomamos esas partes, la cuenta Juan en el capítulo 17, en donde dice que Jesús ora por sus discípulos, y esa oración es fantástica. Y en todo este contexto, también está el versículo que leímos hace un ratito con Francisco. Momentos decisivos de Jesús para su vida y momentos decisivos para la nuestra. Pero el mensaje que les deja Jesús en ese momento a sus discípulos, lo tomamos hoy para nosotros. Y es riquísimo y nos sirve muchísimo poder interpretarlo hoy nosotros en nuestras vidas. Entonces, el versículo que tenemos para analizar hoy, Juan 14, 6, archiconocido de memoria por todos nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y quisiera detenerme hoy en este versículo. Quisiera desglosarlo un poco. Porque es tan simple Jesús al darnos su evangelio, es tan claro, tan fácil, que a veces nos perdemos algunos matices de todo eso, ¿no es cierto? Y no tiene desperdicio alguno para nuestras vidas. Jesús está dando la respuesta que la humanidad hoy está buscando. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a empezar por el camino, si les parece. Cuando pensaba en el tema, decía, o me preguntaba a mí mismo y decía, el camino, digamos. Hoy en día hasta resulta paradójico, teniendo tanta tecnología, ¿no es cierto? Satélites, teniendo GPS, teniendo rutas, teniendo información, accesos, que como nunca antes en la historia de la humanidad, es paradójico que nadie sepa a dónde vamos. Es paradójico que todavía se esté buscando el rumbo de una humanidad, ¿no es cierto? Y que mucha gente esté perdida en la vida, ¿no es cierto? Y nosotros, y yo, tomándolo para mí este tema, Jesús, al decirme que es el camino, ¿cómo sé cuál es el camino que tengo que tomar yo? ¿Cómo sé cuáles son los caminos de Dios que Dios tiene preparados para mí? Viéndolo a la distancia y viendo cómo Jesús pudo cumplir su misión y cómo pudo cumplir su propósito, digo, claro, él lo sabía, era fácil darse cuenta, ¿no? Cuál era el propósito de él. ¿Y el mío cuál será? ¿Cuál será el camino que tengo que tomar? ¿Por qué es lo que tengo que luchar en la vida? Sin duda que los caminos de Dios no son los nuestros. Es muy difícil a veces dar una respuesta certera a las personas cuando charlamos, cuando hablamos y decimos, bueno, tenés que tomar una decisión con respecto a esto, con respecto a lo otro, y tratamos como cristianos de hacerlo en base a la luz que tenemos, ¿no es cierto? O debiéramos tratarlo, o tratamos de ponernos en el camino de Dios siempre. Y a veces parece que las cosas no nos salen. A veces parece que por más que yo hago todo lo que Dios me pide, no me sale. Y me choco contra una pared, y me meto en otro problema, salgo de una, me meto en dos. Y termina uno planteándose, ¿no? Dios, ¿por qué tanto? ¿Por qué me tocan estas cosas? Los caminos de Dios no son los nuestros. Quizás no los vamos a entender hoy nunca. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer igual porque
dejó muchas pruebas de que Él está con nosotros a pesar de todo. Tenemos también ejemplos en su palabra. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, también historias conocidas, pero que no está mal refrescarlas siempre y tenerlas presentes para cuando a nosotros nos toca pasar por cosas similares. José, por ejemplo, hijo de Dios, fiel, no se rebeló nunca contra Dios, no tuvo mancha alguna, pasó 2 años, primero lo vendieron como esclavo, después lo metieron preso y quedó en la cárcel 2 años, antes de que Dios lo rescate y pase a ser primer ministro de Egipto. Si nos quedamos con el final, bárbaro, le fue bárbaro, o sea, pasó de ser nada a ser el número 1. Venía el faraón de Egipto y José, 10 puntos, pero pasó 2 años preso primero. Este tuvo final feliz, pero tenemos a Juan el Bautista, por ejemplo, que siendo primo de Jesús, salió a predicar, se despojó de todo, tuvo sus seguidores, hasta llegaron a quererlo más a él que a Jesús. Fue un evangelista acérrimo, predicó, ¿y cómo terminó su vida? Joven, preso y decapitado. Ahora uno dice, ¿qué manera de terminar? Dios, ¿por qué a un hijo que trabajó tanto para vos, ¿por qué terminó así? ¿No? Podría haber llegado a viejito, por lo menos. Sin embargo, lo decapitaron. Otro ejemplo, y este lo vamos a ver con versículo porque es interesante. 2 Corintios 11, 23 al 33. Segunda de Corintios 11, versículos 23 al 33, los voy a leer rápido, presten atención. ¿Qué dice Pablo? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito de los siglos, sabe que no miento. Era en Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. De milagro. Algunas cositas le tocaron vivir a Pablo, ¿no es cierto? Y él dedicaba su vida a Jesús. Y él tuvo el privilegio de encontrarse cara a cara con Jesús. Porque, como le decía, a veces es difícil para nosotros decir cuál es el camino que tiene Dios para mí. Pero a Pablo no tuvo excusas, digamos, porque él, persiguiendo a la iglesia con toda su pasión, con todo su temperamento, Jesús lo hace doblegarse de rodillas, se le presenta en cara a cara y le dice, estás cerrando el camino, estás persiguiéndome a mí, es al revés. Tenés que trabajar para mí y convencer a la gente de que me siga a mí. Ok, clarísimo Jesús, clarísimo. Y ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué los azotes, la cárcel, desierto, robos, escapes? Parece una película de acción. Sin embargo, es el camino que Dios tuvo para Pablo. Y así podemos seguir enumerando ejemplos.
y así tenemos historias cada uno de nosotros. Yo quizás dudaba de contar un poco mi experiencia, pero lo voy a hacer porque sé que muchos por ahí se pueden sentir identificados, ¿no? Con un testimonio de persona a persona. Muchos nos conocemos, somos una gran familia y sabemos por lo que pasamos cada uno de nosotros. Por ahí otros no. Por eso siempre está bueno compartir entre hermanos estas cosas y sostenernos unos a otros, ¿no es cierto? Pero bueno, hablando de caminos, los que conocen el colegio de Balcarce saben que está metido en una loma, ¿no? Es una zona de sierras, colinas, muy pintorescas y muy hermoso el colegio. Y saben que el colegio está metido en una colina y en bajada, ¿no? Y tiene los caminitos que suben a los hogares. Está de un lado el hogar de chicas y de otro lado el hogar de varones. Y los caminos bajan o suben, depende para qué lado vas. Y en el medio están las aulas, ¿no es cierto? El edificio de aulas. Y cada vez más abajo está después las canchas. Ahora hay todo un gimnasio nuevo. Más abajo todavía está la chacra. Pero bueno, tenemos los caminos que iban a los hogares. Y estaba cursando el 5º año, el último de mi secundaria en el colegio. Y estaba en las aulas a la mañana cursando normalmente el secundario, como cualquiera de los chicos. Y de repente golpean la puerta. Y abre la puerta el profesor que estaba dictando la clase y dice: Masurok, por favor, que junte todas sus cosas y que se retire. Buenísimo, dije yo. Y era el celador, bueno, me agarra y me dice: anda para el lugar que te están esperando ya. Buenísimo. Y ahí transité ese camino de subida con cierta alegría, porque siempre que te sacan de clases está bueno. Pero lo que no sabía era que estaba por recibir la noticia más dura de mi vida. Cuando llego arriba, estaba el preceptor, me recibe y ya empiezo a sentir un ambiente raro. Me abre la oficina, me hace pasar con la Biblia abierta, el capellán y el preceptor. No eran comunes. Y todavía me resuenan las palabras que me dicen: tu mamá está descansando. Todavía me resuenan. Y yo no entendí en ese momento, hasta que sí entendí y se me desmoronó gran parte de mi interior. Y pasaron 16 años de ese episodio, pasé otras cosas más con mi papá, pero en ese momento no estaba preparado, y creo que nunca estamos preparados para afrontar la muerte. Nadie espera la muerte, nadie, ni hasta el más maldito la espera, porque es algo que no estamos preparados y no estamos hechos para eso, estamos hechos para vivir eternamente. Y no podemos entender que parte de nosotros no existe, digamos que la persona que me trajo al mundo no existe hoy en día, no lo podemos entender. Y no lo vamos a entender hasta el día en que nos encontremos con Él. Y creo que es una de las cosas que voy a tener que charlar muy seriamente con Él, para que me explique, ¿no es cierto? Así como cada uno va a tener su tema para que explicarle, ¿no? ¿Por qué pasamos por esas cosas? Ahora, ¿es una excusa esto para salirme del camino de Dios? ¿Es un motivo válido para decir: no, la verdad Dios no está conmigo porque permitió que pase eso, chau? Me lo planteé muchas veces. Muchas veces creo que nos planteamos estas cosas. Cuando vamos alcanzando cierta madurez, por ahí ya la dejamos un poco de lado, pero creo que en la juventud es muy difícil. Entre los 15 y 25 años, más o menos, todos los días se deben plantear. Acá lo que estoy viendo que son más chicos. ¿Qué voy a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué?
tiene sentido. Dios existe. ¿Existe o no existe? Si existiera, todo lo que quieran. Dios existe. Y Dios es real, y Dios está con nosotros, y tiene un camino que no lo vamos a entender hoy. Evidentemente no lo vamos a entender. Como no lo entendió Pablo, como no lo entendió, pero él iba, porque sabía cuál era su misión. Y Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que hizo milagros, que Juan dice, no alcanzarían los libros de la tierra, no alcanzarían los libros de la tierra para contar todo lo que hizo este hombre, no alcanza. Jesús con eso pidió, por favor, haceme pasar esta copa porque no la soporto, no la puedo aguantar. Los caminos de Dios son los caminos de Dios. Segunda parte del versículo, la verdad. Yo soy el camino y yo soy la verdad. Qué dilema también, ¿no? La verdad. ¿Cuántos buscan la verdad? ¿Cuántos necesitan saber cuál es la verdad? ¿Cuántos dicen que la verdad no existe, que es relativo, es lo que vos vivís? Tantas discusiones. ¿Y nosotros tenemos la verdad? ¿Creemos que la tenemos? ¿Tenemos más verdad que la que tiene Jesús? ¿Cuántos conflictos, no? Y vamos a dejar de lado el mundo. Me voy a centrar ahora en la iglesia, nosotros. Tanta lucha a veces de a ver cómo hacer las cosas. A ver quién tiene más verdad que otro. No, pero eso está mal, pero eso está bien. Está bien. Es parte de lo que somos, ¿no es cierto? Es una búsqueda en la que estamos todos. Pero a veces la complicamos un poco, ¿no? A veces, en ese afán de la lucha por la verdad, nos olvidamos de quién es la verdad, digamos. Porque no es, a veces el conocimiento, el saber, todo lo que sabemos, está bien, es parte de eso, digamos, pero no es solo conocimiento, no es solo historia, sino también es ser, es vivirlo. Y Jesús es la verdad, digamos. Si estamos con Él, estamos en la verdad y tenemos que caminar ahí. Por ahí pasa el tema. Después, todo el resto, como dice la Escritura, también es añadidura. El camino y la verdad van de la mano. No vamos a tener todo resuelto, evidentemente. Vamos a estar cerca y tenemos que tratar de estar lo más cerca posible. Dios sabe cuándo va a ser el momento en que nos vamos a encontrar con Él. Es el único que lo sabe. El tema es mantenernos en la verdad. Y la vida. Jesús es la vida. Cuando por ahí leemos rápido y decimos Jesús es la vida, por ahí a veces me pasa a mí que lo asocio directamente con la vida eterna. Claro, porque Jesús resucitó, me perdona, y es a través de Él que logro tener la vida eterna, que la voy a alcanzar cuando Él venga, si Dios quiere, si me acepta como uno de sus hijos. Pero, sin embargo, en su palabra podemos encontrar que esa vida que Jesús quiere para nosotros puede empezar hoy. Y si vamos a la palabra de Dios, muchas veces es mencionado en los evangelios el reino de Dios. Son varios versículos en donde se menciona y los voy a mencionar simplemente para que lo sepan. Mateo 3:2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo Juan el Bautista. Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de Dios
de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Mateo 10:7, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús. Mateo 13:33, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, por los gentiles, decía Jesús. Lucas 10:9 y 11, sanad a los enfermos y decirles, el reino de Dios se ha acercado. Y la lista sigue, está en las bienaventuranzas. Jesús lo que hizo fue traernos el reino de Dios, traernos el reino de los cielos acá. Es así como pudo hacer todo lo que hizo, todas las obras que hizo, y es así como sus discípulos pudieron hacerla también. No hay mucha más explicación. Si nosotros nos acercamos a Jesús, Él nos acerca a su reino hoy. La vida de la que habla Jesús empieza hoy. Si no empezamos hoy, va a ser difícil que tengamos la otra, creo, ¿no? Porque es una cuestión de estar cerca de Él. Él es el único que puede lograr eso. Y necesitamos estar cerca de su reino y empezar a vivir ese reino hoy, porque si no tampoco va a venir nunca el otro reino, el verdadero, cuando pase todo esto. Porque los que tienen que conocer de Jesús, tienen que conocer su reino hoy también. O sea, necesitamos estar cerca de Él, necesitamos que nos baje el reino hoy, así podemos compartir ese reino nosotros hoy. Lo digo por mí, lo digo para que se cumpla en nuestras vidas, para que podamos realmente apreciar lo que es estar con Jesús y estar cada día más cerca de Él y empezar a limar toda nuestra humanidad, ¿no? Empezar a dejar de lado todo lo que nos rodea, que a veces toma lugares muy, muy prioritarios en nuestra vida, ¿no es cierto? Fíjense lo que dicen estos últimos 2 versículos que quiero leer con ustedes. Está en Ezequiel 11:19, el primero. Y dice así, Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Sin duda que Cristo nos llama hoy a nuestro corazón. Sin duda que tenemos que entregar nuestro corazón, que no es otra cosa que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ganas, nuestras pasiones, entregárselas a Él. Y también Jeremías 24:7. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Qué buena promesa, ¿no? Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Nos dice Dios. Pero si aceptamos que Él nos ponga el corazón que Él quiere, ¿no? Yo creo que la mayor necesidad que tiene el mundo hoy no es de seguridad, no es de educación, no es salud, no es más dinero, no es más confort, no son más, etcétera. Todo lo que ya sabemos. La mayor necesidad que tenemos hoy es de Dios. La mayor necesidad que tenemos hoy es Jesús. La única respuesta es el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dijo Jesús. Ojalá, hermanos, que cada día podamos estar más cerca de Él, que su reino esté cada día más cerca, que podamos compartir
esta respuesta con todos aquellos que lo necesiten.